importante, igual que todas obviamente, pero esta nos vamos a enfocar un poquito más, ¿cierto?, en lo que son las funciones orales para la evaluación que tenemos que hacer de nuestros pacientes pediátricos. Ya vamos a ver cómo las funciones orales se van desarrollando a través del crecimiento, cómo van cambiando, qué alteraciones se pueden ir produciendo. Y bueno, estas funciones orales dan para mucho que hablar, entonces hoy día más que nada generalidades de lo que es la normalidad y como les decía también cómo se pueden ir produciendo algunas de las alteraciones que podemos encontrar en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, nuestros objetivos en esta clase van a ser, primero, comprender la fisiología y los mecanismos neuromusculares de las funciones orales durante el crecimiento y desarrollo normal del ser humano. Después, identificar las adaptaciones y alteraciones que pueden afectar los patrones normales de estas funciones. Y finalmente, poder analizar la influencia de las disfunciones que se pueden producir en el crecimiento y desarrollo craneofacial de las personas, ¿ya? Ahora, esta imagen no es muy amigable, yo creo que les trae malos recuerdos, o buenos tal vez, ¿cierto?, de los primeros años de odontología, tal vez algunas buenas, malas experiencias, ¿cierto?, pero siempre es bueno recordarlo, chiquillos, ¿ya? Porque muchas veces cuando ya entramos en la parte clínica nos enfocamos en hartas cositas nuevas que vamos aprendiendo, pero siempre la base, hay que volver a la base, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas funciones están compuestas de todos estos elementos que ustedes ya aprendieron en el primero y en el segundo, ¿ya? Músculos, articulaciones, nervios, y son funciones que están compuestas por procesos que se van integrando a través de estas estructuras, ¿ya? Recordemos que el nervio trigémino, ¿cierto?, es el que va a dar inervación a los músculos masticadores, como por ejemplo el massetero, el temporal, el pterigoide lateral, ¿cierto?, que podemos ver ahí representado en la imagen, entre otros. También tenemos el nervio facial, que va a dar inervación, ¿cierto?, a los músculos faciales, como el auricular de la boca, que participa activamente en la deglución, por ejemplo. Y también tenemos importante el glosofaringio, que van a dar inervación, ¿cierto?, a los músculos faringios, importante en la deglución también. Y el nervio, ¿cierto?, hipogloso, que va a dar inervación a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, que, como vamos a ver posteriormente, también participa en todas estas funciones orales, ¿ya? Entonces, recordar un poquito para que tengan como esa imagen en la cabeza y recordar un poquito ahí los pares craneales que van a dar bastante función a estos procesos. Entonces, vamos a partir con el primer proceso, ¿cierto?, la primera función, que es la masticación. ¿Ya? Ahí vemos a un futuro paciente de ustedes realizando este proceso. Entonces, la masticación, como definición, es el primer paso para el proceso digestivo de todos los mamíferos, ¿ya? Es un proceso altamente coordinado y que se compone de actividad sensorio-motora, ¿ya? Es bastante compleja y el objetivo finalmente es poder preparar los alimentos para la formación del bolo alimenticio y poder ingerir estos nutrientes. Se caracteriza por movimientos rítmicos, principalmente de apertura y cierre de la mandíbula, por lo tanto participan, ¿cierto?, estos músculos elevadores y que descienden también la mandíbula, y un proceso condicionado, aprendido y que finalmente termina siendo semiautomático. ¿Ya? Vamos a ver por qué proceso termina siendo semiautomático. ¿Cómo empieza este proceso de masticación en la vida, en el desarrollo del niño, ¿cierto? En las primeras etapas de vida, en el primer año, vemos que aparecen los primeros dientes, ¿cierto? Que esto será aproximadamente a los 6 meses, y después cuando ya logran tener contacto estos dientes, es donde ya se le da un sentido o una posición a la mandíbula, ¿ya? Con el contacto dentario. Entonces, cuando ocurre este proceso, es donde ya empieza el proceso de masticación, empezamos a dejar de lado, ¿cierto?, el proceso de succión que ustedes ya vieron con la doctora Peña en la clase anterior. Y ahí es donde ya empiezan los primeros reflejos masticatorios que se van a condicionar por la propiocepción. ¿Se acuerdan lo que es la propiocepción? ¿Alguien se acuerda? El sentir dónde está una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, dónde está la mano. Es sentir o es tener como esta percepción del espacio, de dónde está ubicado, ¿cierto?, algo en el espacio. Entonces, finalmente lo que va a dar esta propiocepción en la cavidad oral van a ser los dientes, el periodonto, todas las estructuras que componen la cavidad oral, a través de estos propioceptores van a dar esa percepción de dónde está ubicada la mandíbula y empiezan a producirse estos patrones masticatorios que empiezan a ser después más automáticos, ¿ya? Y más coordinados también, porque vamos a ver después en una imagen cómo mastican las guaguitas y después ya cómo se va ordenando, ¿cierto?, la cosa.
Entonces empieza esta coordinación entre la oclusión, el periodonto, las articulaciones, los músculos masticadores, el paladar y las glándulas salivales, ¿ya? Y esto, ¿quién lo genera? Finalmente, una estructura que se llama centro generador de patrones central, que está ubicado en el tronco encefálico. O sea, todos estos ciertos procesos nacen desde el tronco encefálico. Y aquí podemos ver diferentes tipos de masticación a través de la vida, ¿cierto? Vemos obviamente la primera imagen donde vemos una bobita ahí con esta masticación primaria, donde recién está sintiendo este contacto entre los dientes, bien desorganizado, se le cae la comida, tiene todo cochino en los labios. Ya después vemos, vemos un niño un poquito más grande, ¿cierto? De unos 2, 3 años, donde ya vemos que los labios ya cumplen una función un poquito más contenedora, ¿cierto? Pero todavía le falta porque está ahí, igual se le sale la comida un poquito alrededor. Y, a ver, tengo que ir poniendo así. Después vemos un niño ya, ¿cierto? De unos aproximadamente unos 8 años, donde vemos que tenemos una masticación un poquito más organizada, ¿cierto? Más ordenada, los labios tienen la fuerza para poder contener esta comida. Y ya finalmente la deglución, o sea, la masticación de adulto, donde ya no debería escaparse ningún resto de comida, porque todos los músculos, los dientes, la oclusión está mucho más organizada. Y el patrón está mucho más automático. Ya, entonces algunos autores también mencionan este proceso no solo como la masticación aislada, sino como un proceso de ingestión. ¿Ya? ¿En qué consiste este proceso de ingestión? ¿O por qué es importante igual mencionarlo? Porque aparte de la masticación en sí, mencionan que puede existir 3 puntos de control donde esta ingestión puede verse interrumpida por ciertos estímulos sensoriales, porque estamos hablando que esto es un proceso neuromotor, neurosensorial, súper integrado. Entonces, cuando empieza la ingestión, el primer paso que tenemos, ¿cierto?, es la incisión, que ocurre por los incisivos, ¿cierto?, donde ocurre este primer corte de los alimentos. Y antes de eso, perdón, hay un primer punto de control donde la persona puede seleccionar voluntariamente el alimento, ¿ya? En estos puntos de control es donde puede verse como interrumpido este proceso. Entonces, ahí es el primer filtro, donde la persona decide o no llevarse el alimento a la boca. Posterior a eso, está la incisión, que se caracteriza por la apertura, cierre y protrusión, y también la aprehensión del alimento, donde finalmente se produce este corte por los incisivos, ¿ya? Al final de esa incisión hay un movimiento retrusivo hasta llegar a la posición de máxima intercuspidación, para posterior a eso pasar a la trituración, que principalmente participan, ¿cierto?, los molares, los premolares también, y eso se caracteriza principalmente por apertura, lateralidad y cierre, por esos movimientos. Y aquí está el segundo punto control, donde esta masticación por los molares nos va a dar ciertas señales sensoriales que también va a estimular los receptores orales de este sistema somatosensorial, y que también puede ser un punto de filtro donde la persona puede decir, no, aquí paro, hay algo muy duro, hay algo que me puede hacer daño, lo boto, ¿ya? Y posterior a eso ya se pasa con éxito, ¿cierto?, este filtro, ya está la formación del bolo alimenticio y finalmente la deglución, que sería nuestro tercer punto de control cuando el bolo pasa a través del esfínter esofágico, que eso lo vamos a ver después en deglución, ¿ya? También, aparte de este proceso de ingestión, se habla, ¿cierto?, del ciclo masticatorio normal, que como podemos ver y como mencionábamos, se controla por este centro, ¿cierto?, GSP, que es este centro generador central, del patrón central, y finalmente los estímulos llegan, ¿cierto?, desde la cavidad oral, como sale aquí representado por este dientecito, y esta percepción pasa, ¿cierto?, por estas neuronas y llega al tronco encefálico a producir estos estímulos para la apertura y cierre de los músculos masticadores, ¿ya? Entonces esa, en palabras muy sencillas, ¿cierto?, es la vía que sigue para producir la masticación. Y también importante, ¿cierto?, mencionar que finalmente todo este proceso está muy modulado por el feedback sensorial trigeminal, ¿cierto? Y finalmente tenemos estas principales fases del ciclo masticatorio, donde tenemos la fase de apertura, que obviamente en ese proceso participa la contracción de los músculos principalmente que descienden la mandíbula, ¿cierto?, como los pterigoides laterales inferiores y los depresores mandibulares. Tenemos la fase de cierre, donde ocurre una contracción isotónica, que significa que está en movimiento de los músculos elevadores, y la fase oclusal, donde, que corresponde a la máxima intercuspidación
incuspidación, que es una contracción isométrica, que significa que es una contracción mantenida, ya que no está en movimiento como en la fase de cierre, ¿ya? Y dentro también del proceso masticatorio es importante mencionar que estos patrones de movimiento que se van generando a nivel cerebral también están modulados por el tipo de alimento que nosotros elegimos o que está procesando, ¿cierto?, la persona. En este caso, por ejemplo, los alimentos duros van a tener un movimiento predominantemente lateral, ¿ya? Va a haber más movimiento en el ciclo de lateralidades versus los alimentos blandos, donde van a predominar movimientos más verticales, de apertura y de cierre, ¿ya? Más que laterales en el ciclo masticatorio. También es importante mencionar que en la vida de la persona pueden ocurrir más eventos que pueden producir adaptaciones en estos patrones de movimiento que son automáticos, ¿cierto? Que son generados por este tronco encefálico. Y, por ejemplo, dentro de estos pueden estar los aparatos ortodónticos, los desgastes dentarios. Durante el envejecimiento también podemos tener pérdida prematura de dientes o prótesis dentales, ¿cierto?, en el caso de los adultos. Y la pérdida prematura, muy importante mencionarla en el caso de los niños, ya que muchas veces por motivos de caries o de ortodoncia, de ataques posteriores, ¿cierto?, tenemos cambios que no deberían ocurrir normalmente a ciertas edades y tenemos estas pérdidas prematuras de dientes que van a cambiar también el patrón masticatorio de los niños, ¿ya? Y también, obviamente, muy importante, ¿cierto?, los trastornos temporomandibulares que también pueden producir ciertos dolores en ciertas estructuras que participan en el proceso masticatorio. Y como estamos viendo, ¿cierto?, estos procesos son complejos, muy coordinados, con muchos elementos que participan, entonces basta con que uno de los elementos esté alterado para que el proceso también se vea alterado o adaptado, ¿sí? Entonces, también es importante, posterior a esto, ¿cierto?, mencionar que la elección de ciertos alimentos también está fuertemente relacionada con la capacidad o con la eficiencia masticatoria que tenga la persona. Es decir, de repente tenemos niños que tienen selectividad alimentaria, ¿cierto?, o que notamos que no quieren comer cosas duras, o la mamá nos dice, no, siempre es malo para comer carne, no come estas cosas, come puros tallarines, arroz, cosas así como blanditas, o le tengo que dar todo pasado, ¿no?, si no quiere masticar nada. Entonces, eso ya es un signo de alerta que nos tiene que poner a nosotros un poco más atentos para poder hacer una buena anamnesis, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, en las imágenes un niño con un diente súper suelto, ¿cierto?, que ahí generalmente cuando están en esa etapa los niños no quieren comer nada porque les da miedo, porque sienten el diente suelto. Tenemos también ahí una destrucción coronaria súper extensa que probablemente en algún momento causó dolor al masticar o causó algún tipo de alteración, ¿cierto? Y tenemos también acá un mantenedor de espacio por una pérdida de dientes múltiple, ¿cierto? Y esto no es un abuelito, ¿ya? Es un niño. Entonces, todos estos eventos pueden causar alguna alteración o adaptación en estos patrones masticatorios. Entonces, ¿a qué cosas tenemos que estar atentos, chicos, en nuestros exámenes? Al dolor al masticar, un patrón masticatorio preferente, por ejemplo, por un solo lado, cuando ustedes vean que los niños, o que la mamá igual les dice, o tal vez en sus exámenes, si ustedes sospechan algo, darles alguna cosita, o decirle a la mamá que traiga un pedacito de galleta, o de pan, ya para que no saquen azúcar. Y pedirle, ¿cierto?, que mastique, y si ustedes encuentran alguna alteración, algo que les llame la atención, poder también poner alerta, ¿cierto?, y ver con quién debemos trabajar también y a quién debemos derivar, ¿ya? El examen funcional ATM también muy importante relacionado con la masticación. Cuando hay historias de golpes en el mentón, de niños que se han caído, que puedan tener alguna sospecha de TTM, también estar ahí súper atentos, ¿ya? Ya, chicos, ahora vamos a pasar a la siguiente función, que es la deglución. Muy importante en el desarrollo de las estructuras maxilofaciales, ¿cierto? Y que también de repente hay muchas dudas en cómo podemos definir si es una deglución atípica, si es deglución infantil, atípica, cuándo es infantil, cuándo es atípica, etc. Entonces, tenemos que, como definición, ¿cierto?, la deglución es el conjunto de mecanismos motores coordinados que conducen el contenido intraoral, ya sea saliva, líquido, ¿cierto?, hacia el estómago, con el objetivo de iniciar la digestión en el tracto gastrointestinal. O sea, es la etapa siguiente a la que vimos anteriormente, la masticación. La deglución es una acción automática, es compleja, al igual que la masticación, y puede ser iniciada de manera consciente, ¿ya?
La etapa en total dura alrededor de 3 a 8 segundos y tiene muchos mecanismos complejos que duran solamente ese instante, ¿ya? Y ahora los vamos a desglosar. Es un proceso que puede ser dividido en 4 fases, algunos autores la dividen en 3, pero aquí yo puse las 4, que sería la oral preparatoria, la fase oral, la faringea y la esofágica. La fase oral preparatoria es una fase que es consciente y voluntaria, y es cuando recién ingerimos el alimento y el alimento se pone en contacto con la saliva y empieza a humedecerse, ¿ya? Y con la lengua, obviamente. El bolo, ¿cierto?, se mezcla con la saliva, la lengua desempeña un papel clave en la evaluación del volumen y la textura del bolo, ¿cierto? Ahí es donde entramos nuevamente a hablar de la propiocepción, donde la lengua empieza a evaluar, ¿cierto?, cuán grande es este alimento, ¿cierto?, y empieza a realizar la humidificación también del alimento. La fase oral también es consciente y voluntaria, y estas son las dos fases que en el fondo las fusionan algunos autores porque la verdad es que están muy juntas. Y aquí es donde inicia el posicionamiento del bolo en el centro de la lengua, y la lengua se eleva hacia el paladar y los bordes contactan con también todo el paladar duro, ¿ya? Los músculos elevadores de la mandíbula también se contraen y los dientes se ocluyen en esta etapa, y los músculos auriculares de los labios producen un sellado labial, esto obviamente en normalidad, ¿cierto? Cuando estos músculos están bien funcionando, producen un sellado labial para que obviamente no caiga el alimento o el bolo fuera de la boca, ¿ya? Luego la lengua va a impulsar este bolo hacia la parte posterior, y este bolo va a llegar a tocar la zona de los pilares anteriores, ¿ya? Del velo del paladar, en esta zona. Y una vez que este bolo toca esos pilares, se activa un reflejo, que en este caso ya es inconsciente, y ahí es donde se activa este reflejo de deglución, ¿cierto? Y que está modulado por el nervio glosofaríngeo, ¿ya? Y ahí es donde inicia justamente la fase faríngea, que en este caso, a diferencia de las otras, es involuntaria. Y aquí ocurren varios procesos como al mismo tiempo, ¿ya? Lo primero es el cierre de la nasofaringe, en esta zona donde se conecta la nariz con la cavidad bucal, obviamente para que el bolo no pase hacia la nariz, aunque a veces pasa, ¿ya? Gracias al estímulo del velo del paladar, ¿cierto?, también ocurre que la pared posterior de la faringe, que está en esta zona, ¿cierto?, se anterioriza, entonces esa zona como que se cierra, ¿ya? Y así impiden que esto pase nuevamente hacia la cavidad bucal de nuevo, ¿ya? También ocurre el cierre de la glotis por la epiglotis, y eso protege la vía aérea, ¿ya? Y también suspende durante esta fase la respiración temporalmente. Y finalmente también ocurre la elevación del hueso ioides con los músculos suprayoideos, y esto también permite que el bolo pase finalmente hacia el esófago, ¿ya? Ahí va el bolo, ¿cierto?, en esa parte, pasando a través del esófago, se cerró aquí la epiglotis para que no nos pase a la tráquea, o como se dice por el camino viejo, ¿cierto?, a la parte respiratoria, y tampoco se devuelva hacia la boca ni tampoco hacia la nariz. O sea, todo ese proceso, que suena muy largo porque tiene muchas estructuras implicadas, dura solamente alrededor de 1 o 2 segundos, ¿ya? Pero tienen que estar funcionando muy bien las estructuras, ¿cierto? Porque es un proceso súper coordinado, y si una de las estructuras se descoordina, puede quedar una tragedia, ¿ya? Y finalmente la última, que es la fase esofágica, que también es inconsciente e involuntaria, y consiste en la transferencia de este bolo alimenticio, ¿cierto?, hacia el estómago a través del esófago, y esto también ocurre en movimientos peristálticos, entonces el esófago igual tiene que estar funcionando de buena manera para que este bolo no se vaya a devolver hacia arriba, ¿ya? Y aquí vamos a ver este proceso que lo explicamos en varios minutos, pero aquí vamos a ver en la duración aproximadamente real, que obviamente es muy rápido. A ver si funciona. No. A ver. Ahí sí. Ahí, ¿cierto?, va el alimento ingresando recién a la cavidad bucal, la fase preoral, después la fase oral, donde la lengua empieza a mover este alimento y a formar el bolo alimenticio, y esta lengua en general antes de tragar, antes de deglutir, va a subir hacia el paladar y va a pasar a través de la orofaringe, van a cerrarse la epiglotis, ¿cierto? También ahí está,
y ahí va pasando hacia el esófago. Súper rapidito, súper cortito, pero si se dan cuenta, participan muchas estructuras, en esos pocos segundos de proceso. Ay, pero me voy a dar esto. Ya. Entonces, chicos, importante igual recordar cuándo una deglución es infantil y cuándo es adulta. Ya, esa es como la pregunta del millón. Y la deglución es infantil cuando muestra ciertas características, que es que ocurre una separación de los maxilares y la lengua se posiciona entre las encías, y también se le llama, ¿cierto?, a esto interposición lingual, ¿ya? Ahora, eso es normal en cierta etapa de la vida, ¿ya? Y la deglución es adulta cuando existe cierto mantenimiento de los dientes ocluidos, la mandíbula también está estabilizada por la contracción de los músculos elevadores al ocluir, y la punta de la lengua se coloca en el paladar duro, ya detrás de los incisivos, y hay una mínima contracción labial, o sea, suficiente para que sea eficiente, ¿cierto?, pero tampoco muy exagerada ni muy contraída. Eso, digamos, es una deglución adulta normal. Ahora, ¿cómo pasamos de esta deglución infantil a la deglución adulta? También tiene mucho que ver con la erupción, ¿cierto?, de los dientes, ¿ya? La erupción de los molares primarios durante el segundo año de vida marca ya ahí un hito para ir pasando ya, dejando detrás esta succión y pasando tanto a la masticación como a la deglución, digamos, en esta transición. Ya, posterior a eso se inicia la función masticatoria, como hablamos anteriormente, ¿cierto? Y posterior a que ya empezamos con estos patrones masticatorios, el niño ya debería dejar también el biberón, como hablaron en la clase pasada, ¿cierto? Y los movimientos de succión, porque la succión ya no es una función nutritiva, ¿cierto? Ya empieza a pasar a ser una función secundaria, que no tiene una, digamos, objetivo, ¿cierto?, en estas edades. Y para después pasar a una transición gradual a través del crecimiento y una transición que debería ser espontánea a una deglución del patrón adulto, ¿ya? O sea, esta transición aproximadamente ocurre entre el segundo o tercer año de vida, ya el niño debería estar con una deglución de un patrón un poco más adulto, a pesar de que se llama adulta, ¿cierto? Es un niño solo de 3 años, pero es esta transición que debería ocurrir de manera espontánea y que muchas veces no ocurre de manera espontánea. ¿Ya? ¿Y cómo se caracteriza ya esta deglución de un niño un poquito más grande, ¿cierto? Con los labios relajados, la punta de la lengua detrás de la papila interincisiva y los dientes posteriores ocluidos. Acá tenemos, ¿cierto?, una tablita como un poquito para recordar los cambios que ocurren a través de la vida de la persona y cómo esta deglución puede verse afectada a través de este crecimiento y desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, los cambios con la edad, en la fase oral podemos tener pérdida de piezas dentarias, desajustes de prótesis en el caso de los adultos, atrofia de los músculos de la masticación por algún TTM, por alguna otra razón, y eso ya puede producir alguna alteración en nuestra deglución en la fase oral. En la fase faríngea pueden ocurrir disminuciones en el tono muscular, lo mismo de la zona faríngea, mayor propensión a desarrollo de divertículos, etcétera, diferentes como patologías que pueden afectar esta fase de la deglución. Y también en la fase esofágica, obviamente, si hay alguna alteración en la estructura del esófago, van a haber alteraciones también que pueden ocurrir. Entonces, finalmente, es más que nada para recordarles que de todas las estructuras que están implicadas en estos procesos, si alguna de ellas se ve afectada, va a ocurrir una adaptación o una alteración. Y acá tenemos, ¿cierto?, lo que es la definición de una deglución atípica, ya que es diferente a la deglución infantil. La deglución infantil es una etapa normal del desarrollo que ocurre, ¿cierto?, que debería ocurrir aproximadamente hasta los 3 años. La deglución atípica es definida como la anteriorización de la lengua durante la deglución en ausencia de alguna alteración de la forma de la cavidad oral. Ya, ahí vamos a ver por qué recalco este punto. Y vamos a ver igual este videito para que puedan ver cómo es una deglución atípica. A ver, no sé si me funcionó ahí. Ya, bueno, ese no tenía audio, así que, pero para el otro me interesa que esté la otra. Bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, que hay mucha actividad peribucal, ahí podemos ver las estructuras de los músculos periorales, ¿cierto? Y la punta de la lengua se mueve hacia abajo y adelante con los dientes y entre los dientes, ¿sí? Se ve ahí, ¿cierto? Y para esto, obviamente, la mandíbula
porque tiene que dejar un espacio para que la lengua pase, entonces se activan muchos músculos que en la deglución normal no deberían activarse, ¿ya? Por eso es que vemos que cuando los niños tienen esta deglución atípica mueven mucho la musculatura perioral, los labios, ¿cierto? Hasta las mejillas llegan a mover, ¿ya? Entonces esta lengua se mueve entre los dientes y eso también puede causar diferentes alteraciones, tanto de posiciones dentarias como de el crecimiento maxilofacial. Ya ahí podemos ver cómo la lengua se va más hacia adelante, incluso puede generar overjets aumentados, ¿cierto? Y también, obviamente, todas las estructuras que están circundantes pueden verse afectadas, ¿ya? Ahora, la deglución correcta, ¿cierto? Es... Ahí podemos ver, ¿cierto?, que los dientes están juntos y están en reposo con mínima actividad. La mandíbula se mueve ligeramente hacia arriba, a diferencia de la otra que se movía hacia atrás. Y la punta de la lengua descansa contra el techo, ¿cierto?, del paladar. Y crea una forma de arco, ¿cierto? En el fondo se expande, dejando una forma normal en el arco dental. ¿Ya? Ya. Y ahora tenemos otro concepto que es la deglución adaptada, ¿ya? Que a diferencia de la deglución atípica, también es la interposición anterior de la lengua, pero esta es en presencia de alguna alteración estructural o funcional del sistema estomatognático, ¿ya? Una mala oclusión dentaria, por ejemplo, como vemos en la imagen de acá, ¿cierto?, que tenemos una mordida abierta, tenemos compresión maxilar. La respiración oral, ¿cierto?, que puede ser producida por alguna causa obstructiva, como por ejemplo las amígdalas, algún síndrome que se caracterice por tener macroglosia, como por ejemplo el síndrome de Down. Digamos, cuando hay interposición lingual en presencia de alguna alteración estructural del sistema estomatognático o sistémica, hablamos de deglución adaptada, ¿ya? Esos, digamos, son los conceptos actuales que se utilizan. Ahora, eso igual nos genera una discusión porque uno dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? Porque muchas veces la deglución atípica finalmente va a venir a generar alguna alteración estructural. Entonces, finalmente eso se convierte en una deglución adaptada, porque ya sería una interposición lingual cuando hay una alteración estructural. ¿Se fijan? Entonces, son conceptos que, bueno, van, digamos, a medida que avanza la literatura científica y todo van cambiando. Y eso es lo que hay hoy en día y lo que también ustedes tienen que manejar, ¿ya? Deglución atípica y deglución adaptada, cuando hay alteración estructural. Ya, ahora vamos a pasar a nuestra tercera función y yo no quiero decir que es la más importante porque es como mi favorita, pero todas son importantes, pero la respiración obviamente tiene ahí su lugar primordial, ¿cierto? Porque la respiración, ¿cierto?, es una función vital, la cual se presenta posteriormente al nacimiento y es producida, ¿cierto?, principalmente por la vía nasal, o debería ser producida por la vía nasal siempre, donde el aire es filtrado, humedecido y calentado. Las estructuras que participan, ¿cierto?, en este proceso son la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea y finalmente ya la vía aérea baja, que serían los pulmones, bronquios, alvéolos y diafragma. ¿Ya? Y esta función se caracteriza por ¿cierto?, el ciclo de inspiración hacia los pulmones y de expiración hacia el exterior, con el fin de sustentar las funciones vitales. Acá podemos ver también un recordatorio un poquito aquí de la anatomía de esta zona, ¿cierto? Las estructuras que tenemos en la nariz, ¿cierto? Esto es vía aérea superior, que finalmente es lo que está más conectado con la zona donde nosotros trabajamos, ¿cierto? La boca. Entonces recordemos que tenemos la nasofaringe, ¿cierto? La orofaringe, que obviamente es la conexión entre la boca y la faringe. Tenemos la epiglotis, que también la vimos en el proceso de deglución, ¿cierto? Que es este esfínter. Tenemos la laringe, que es donde ya se conecta con la tráquea, ¿cierto?, esta vía, y tenemos el esófago que va paralelo, que es para la vía digestiva, ¿sí? Y recordar también que la cavidad nasal tiene muy estrecha conexión con los senos paranasales, como son, ¿cierto?, bueno, los senos paranasales y los senos frontales. Por lo tanto, cuando hay infecciones o algo, toda esta vía, ¿cierto?, se ve afectada y está todo interconectado. Si lo vemos de perfil, ¿cierto?, en este corte sagital, podemos ver que está todo interconectado, entonces si hay alguna infección en esta zona, una infección bucal, también puede, ¿cierto?, conectarse a través de estas vías. Y también recordar que la zona de la cavidad nasal tenemos también los cornetes y tenemos también una conexión con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio,
Entonces lo mismo, infecciones, cualquier cosa está interconectado. Ah, y aquí algo muy importante también, que no lo había mencionado, están, ¿cierto?, las amígdalas o las tonsilas palatinas en esta zona de la orofaringe, ¿sí? Para que no se les olvide esa imagen, porque es muy importante cuando vemos amígdalas en clínica. Y bueno, lo normal, como les mencionaba, ¿cierto?, es la respiración nasal, eso es lo fisiológico, lo que siempre debería estar, pero que lamentablemente no siempre está. Y la ventaja, ¿cierto?, de esta respiración bucal es que ocurre una filtración de las partículas por estos pelos, estos cilios, ¿cierto?, que existen en la cavidad nasal, y también una mejor modificación del aire inspirado, ¿ya? Y esta imagen es una resonancia magnética que nos permite ver los tejidos blandos, donde vemos que a través de la respiración nasal, ¿cierto?, vemos, ¿dónde está la lengua? Esta es la lengua, ¿cierto? Y esta lengua está conectando directamente con este huesito, que es el paladar, ¿cierto?, el hueso palatino, y deja nada de espacio entre medio, o sea, está totalmente pegada al paladar, ¿sí? Dejando un espacio en la orofaringe, ¿cierto?, en la nasofaringe, que pasa directo y deja un buen trecho, ¿cierto?, un espacio para que el aire pase y finalmente logre llegar a la laringe, ¿sí? Entonces, se filtra el aire por la nariz y pasa directamente hacia la faringe y hacia la laringe, sin problemas y sin escapes a través de la boca, porque la lengua está sellando esa cavidad, ¿ya? Ahora tenemos la respiración oral, que finalmente es una respiración en el fondo forzada, que no es lo que debería ser, ¿ya? Y acá podemos ver en esta imagen que el paladar blando, a diferencia de la otra imagen, se fijan que está mucho más atrás. De hecho, deja un espacio chiquitito, casi no deja espacio entre la nasofaringe y la faringe. Y a diferencia de la imagen anterior, tenemos una lengua descendida, que está más abajo, que no está en contacto con el paladar, y deja un espacio a través de los labios y del paladar para que el aire pueda entrar hacia la faringe. ¿Se fijan? Entonces, para que el aire pueda entrar, esta lengua se mantiene siempre abajo, porque si no, si tenemos acá una obstrucción y no pasa aire por arriba, tiene que pasar por algún lado. Entonces, dejamos por acá y esta estructura muscular se mantiene en una posición en la que no debería estar y con una función que no debería tener, ¿ya? Y finalmente también tenemos el concepto de respiración oronasal, o que también se le llama respiración mixta, ¿cierto? Y que en el fondo consiste en estos pacientes que clínicamente pueden respirar por la nariz, pero que tienden siempre a respirar más por la boca. Entonces, finalmente, lo mismo en la literatura hoy en día, varios autores se inclinan por finalmente categorizar todos esos pacientes como respiración oral y categorizarlos simplemente por el patrón que es más predominante, ¿ya? Independiente de que el paciente no tenga quizá una obstrucción o una rinitis o alguna obstrucción que no le permita respirar por la nariz, si el patrón predominante es un patrón oral, es un paciente respirador oral, ¿ya? Eso, y bueno, pero lo mismo, es algo que se puede discutir en clínica, y cuando ustedes tengan esa sospecha en la clínica lo pueden discutir con su docente y pueden llegar ahí justamente a un diagnóstico para poder hacer el abordaje necesario. Y este video me interesa que lo escuchen, así que voy a ver cómo habíamos conectado el Bluetooth. Espérenme. Entonces, vamos a ver este video para ver cómo esta respiración puede relacionarse con todos los procesos que vimos anteriormente y finalmente con el desarrollo maxilofacial. ¿Ya? Entonces, también me interesa que lo escuchen. La forma normal o fisiológica de respirar es a través de la nariz. Respirar por la nariz permite purificar el aire mediante las estructuras dentro de la cavidad nasal. De esa forma, el aire que ingresa a la nasofaringe, orofaringe y garganta no afectará en gran medida al tejido linfoide, las adenoides y las amígdalas, que son la última barrera para atrapar partículas dañinas en el aire antes de que llegue a los pulmones. Además de limpiar el aire de partículas dañinas, la respiración nasal estimula la producción de gases y sustancias en la nariz que facilitan la entrada del aire en los pulmones y evitan infecciones en el sistema respiratorio. La respiración bucal permite que el aire pase directamente a la garganta, donde se encuentran las adenoides y las amígdalas. De esa manera,
el aire que ingresa al cuerpo a través de la boca no se purifica previamente y el tejido linfoide, las adenoides y las amígdalas se convierten en las primeras barreras defensivas contra las partículas dañinas contenidas en el aire. Como consecuencia, ese tejido linfoide crece y ocupa un gran volumen de la garganta, dificultando la respiración nasal y se adquiere la costumbre de respirar por la boca. Para respirar por la boca, la mandíbula debe bajar y la lengua debe descansar sobre el piso de la boca. Respirar por la nariz es la forma correcta, ya que la lengua puede descansar en el paladar, estimulando el crecimiento normal y el desarrollo de la maxila. Por el contrario, cuando respira por la boca, la lengua desciende y sobresale. Al mismo tiempo, la presión de las mejillas aumenta, empujando la maxila hacia adentro. De esta manera, el crecimiento y el desarrollo de la maxila se ven afectados tanto como resultado un paladar estrecho y alto. El arco dental superior adquiere una forma de V en lugar de ser un arco dental redondo. Por lo tanto, los dientes no tienen espacio para alinearse correctamente. Esto también produce una función de deglución incorrecta cada vez que se traga. Entre 1.600 a 2.400 veces al día, la lengua se coloca en posición baja, manteniéndose lejos del paladar. Esto obliga a que la punta de la lengua se posicione entre los dientes anteriores superiores e inferiores, lo cual empuja los dientes anteriores y los hace salir de la boca. Y la lengua descansando en el piso de la boca con la punta de la lengua entre los dientes anteriores. A esto se le llama mordida abierta, ya que los dientes anteriores superiores e inferiores no se tocan cuando cierra la boca. Todas esas disfunciones, la respiración por la boca, la postura incorrecta de la lengua, la mordida abierta anterior y la deglución incorrecta continuarán afectando el crecimiento y desarrollo de la mandíbula y la maxila. Como consecuencia, habrá menos espacio para los dientes y estos se torcerán. Recuerda, la nariz es para respirar y la boca es para comer. Entonces, chiquillos, ¿qué les pareció el videito? ¿Tiene sentido para ustedes? Sí. Ya, ahí, ¿cierto? Resumimos un poquito como todo lo que hemos visto hasta ahora en la clase en cuanto a las disfunciones y también introducirlos un poco a lo que puede producir a nivel ya maxilofacial, ¿cierto? De desarrollo y crecimiento. Ya, entonces, ¿por qué pongo tanto énfasis en la respiración oral? Porque también es algo que debemos ver y aprender a manejar de manera interdisciplinaria, ¿ya? Porque finalmente la literatura hoy en día nos dice que la respiración oral se ha relacionado con múltiples alteraciones. Riesgo de trastorno de la deglución y la masticación, desarrollo de maloclusiones dentales, alteración del crecimiento craneofacial, aparición de trastornos respiratorios obstructivos del sueño, déficit de atención y trastornos de comprensión lectora, entre otros problemas de aprendizaje. Ya, todas esas alteraciones, entre otras, hoy en día está estudiado que están relacionados con la respiración bucal. ¿Ya? Y si esto afecta, imagínense a los adultos, cómo afectará en el desarrollo de un niño en crecimiento que está aprendiendo, ¿cierto? Que está creciendo, sus huesitos están ahí produciendo, proliferando células cada día y que finalmente esos huesitos se van adaptando a esta función alterada. ¿Ya? Entonces la respiración oral, o que antiguamente igual se le decía respiración bucal, crea un círculo vicioso que se perpetúa y se autoperpetúa entre las causas y las consecuencias durante el crecimiento. ¿Ya? Y esto va a afectar finalmente la calidad de vida de los niños y después de un futuro adulto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nosotros, porque es tan importante que cuando ustedes vean niños, que cuando nosotros vemos niños, ¿cierto? Podamos pesquisar esto a tiempo, porque evitamos un adulto con muchos problemas también. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cierto? Vemos algunas de las imágenes de los problemas que causa la respiración bucal, tanto en la postura, ¿cierto? Imagínense, vean la postura de la mandíbula. Al cambiar la postura de la mandíbula, que está más retruida, también va incluso a afectar a la musculatura del cuello. Y ustedes van a ver estos niños que tienen como la anteroposición de la cabeza y la columna finalmente también se va a ver así, como con la guatita para afuera y la cabeza para adelante. ¿Ya?
Y todo, ¿cierto?, parte desde acá, desde esta musculatura de la boca. Ya tenemos estas interposiciones linguales con esta alteración, ¿cierto?, de una mordida súper abierta con compresión maxilar, tenemos estos paladares ojivales, ¿cierto?, tenemos apiñamiento, miren dónde está ese lateral allá atrás, en el paladar. Esta musculatura característica de los respiradores orales, ¿cierto?, con este labio superior más evertido, así como que está dado vuelta para afuera, y que es muy hipotónico, ya como que no se contrae, no se logra cerrar. Y, ¿cierto?, esta misma mordida abierta, ¿cierto?, súper característica, y que a diferencia de acá la lengua está entre medio, ¿cierto?, acá probablemente está deglutiendo, pero aquí me interesaba que vieran esta porque para que vean la lengüita que está abajo, siempre abajo, ¿ya? Aparte de entre medio, cuando uno traga, siempre se mantiene bajita para que el aire logre entrar por esta zona, ¿ya? Y eso obviamente es un estímulo menos para que el paladar pueda crecer de manera transversal, porque la musculatura de la lengua, cuando se apoya arriba, ayuda, ¿cierto?, y estimula a que este paladar crezca de manera transversal, ¿ya? Doctora, Entonces, dígame. pero si ya llega a ese estado y después la persona mejora sus hábitos, ¿puede llegar a corregirse bastante como los huesos, los dientes? ¿O sí es necesario ya un tratamiento con ortodoncia interceptiva? Todo va a depender de la intensidad y la frecuencia del estímulo, y si, como dices tú, logra cambiar este hábito o este problema, porque puede ser que tal vez no sea solo un hábito, sino que tenga algún problema de salud como amígdalas hipertróficas o algo, y se logra solucionar eso, sí va a mejorar espontáneamente mucho lo que es el crecimiento, pero también va a depender mucho de la edad. Por eso les recalcamos tanto que cuando ustedes vean niños más chiquititos o de 6 y 7 años, los que van a ver ustedes, si pesquisan estos problemas, es súper importante tratarlos a tiempo, porque estos huesitos están en un crecimiento exponencial en ciertas edades, ¿cierto? Pero más o menos cuando llegamos al pic de crecimiento en la adolescencia, que en las niñas es antes, en los niños es después, pero más o menos alrededor de los 11, 12 años, ya, por ejemplo, la sutura palatina está más fija, está más firme. Entonces ya no podemos, por ejemplo, corregir, o ya no es tan fácil que se corrija esto espontáneamente. Por ejemplo, cuando hablaron en la clase anterior, ¿cierto?, de los niños que toman mamadera y que les queda la mordida abierta por el uso de mamadera prolongado, por ejemplo, hasta los 5 años. Un niño que deja la mamadera a esa edad y tiene la mordida abierta, se puede cerrar la mordida sola, sin necesidad incluso de algún aparato o algo así. Pero un niño que tomó mamadera hasta esa edad, que quedó con la mordida abierta porque la lengua se empezó a meter. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la deglución adaptada? Como la mordida está abierta, la lengua empieza a meterse. Entonces eso va a perpetuar en el tiempo, y si llega a una edad ya más posterior, sí o sí hay que hacer un tratamiento. O sea, es imposible que a los 7, 8 años como que eso se vaya a arreglar solo. Dependiendo igual de la severidad, y hay hartos factores. Pero el principal factor es la edad, diría yo. La edad y la frecuencia y intensidad del estímulo. Gracias por tu pregunta, muy buena. Así que, chiquillos, esto es súper importante igual, que de a poquito ustedes ahora ya tienen que ir empezando a ver que van a encontrar patologías que no vamos a poder ver solos, ¿ya? Aquí es súper importante que ustedes empiecen también a sociabilizar y a empoderarse también a su rol de odontólogos, de futuros odontólogos, ¿cierto?, donde ustedes van a tener que relacionarse con otros profesionales, porque estas patologías se ven de manera multi e interdisciplinaria. Porque como vimos en las imágenes anteriores, hay muchas estructuras explicadas, hay mucho que hacer y no vamos a poder solos. ¿Ya? Entonces acá tenemos alteraciones dentomaxilares donde va a actuar el odontólogo, ¿cierto?, pesquisando de manera temprana, o el odontopediatra, ¿cierto?, quien vea al niño primero. Después el ortodoncista para poder diagnosticar, bueno, nosotros diagnosticar, ¿cierto?, ortodoncista ya tratar y corregir las alteraciones morfológicas o dentales que se hayan producido, y también el TTM muchas veces, porque esto también se relaciona muy estrechamente con el bruxismo o eventualmente con algún TTM que pueda haber presente, algún trastorno temporomandibular. ¿Ya? Alteraciones oromotoras, ¿cierto? Vimos que estos pacientes respiradores orales van a tener esta respiración bucal, que tenemos que ver si es una respiración bucal por hábito o por algún evento obstructivo que pueda tener. Entonces, ¿a quién recurrimos para que nos ayude a hacer este diagnóstico más certero? Los fonoaudiólogos, que son en especial los que son especialistas en motricidad orofacial, van a hacer un examen miofuncional, van a definir un patrón respiratorio habitual y desde una perspectiva funcional, que eso no lo tiene el otorrinolaringólogo, ¿ya? Entonces ahí el fonoaudiólogo es importante también para poder diagnosticar. Y también, obviamente, sí, y muy importante, otorrinolaringólogo o broncopulmonar, dependiendo de la sintomatología
sintomatología que podamos tener en cuanto a la sospecha de alguna obstrucción respiratoria, que generalmente esto puede ser por amígdalas, adenoides, rinitis, etc. Entonces obviamente acá ellos nos van a definir cuál es la etiología de esta respiración oral para poder resolverla, porque si no resolvemos la causa, no sacamos nada con arreglar los dientes y expandir el paladar y todo, sí, la causa va a seguir. Entonces después vamos a sacar el expansor maxilar, vamos a sacar los brackets y eso se va a volver a comprimir o se va a volver a alterar porque la función está alterada, ¿ya? Entonces por eso es importante nunca dejar de lado este trabajo interdisciplinario, porque esa es la única forma de que el tratamiento sea realmente exitoso, ¿ya? Entonces, ¿en qué tienen que poner ustedes ojo en su examen clínico? Examen extraoral ante la posición de cabeza, boca abierta en reposo. ¿Por qué lo puse destacado? Porque hoy en día también en la literatura reportan que el signo más importante que uno tiene que examinar es cuando el niño está en reposo. Porque si yo le digo al niño, ¿tú respiras por la boca o por la nariz? Lo estoy concientizando. Entonces claramente puede ser que él cierre la boca y no, por la nariz. O ahí en ese momento como que se ponga a respirar por la nariz porque tal vez puede por cierto tiempo. Pero su patrón predominante tal vez es el patrón oral. Y ahí está la importancia de que ustedes observen a sus pacientes desde que entran por la puerta de la coda, ¿ya? No cuando lo sientan en el sillón, no cuando le abren la boca. Tienen que estarlo observando y estar atentos a esos parámetros clínicos que vamos a observarlos desde que el niño entra caminando. Si el niño entra así, con el cuello así, caminando, eso ya es un signo de que puede tener alguna alteración muscular, ¿ya? Intraoral, la lengua baja, ¿cierto? Paladar ojival, todas las imágenes que vimos anteriormente, el oberieto aumentado, mordida abierta, compresiones maxilares, más posiciones dentarias, apiñamiento, todas esas cosas nos podemos encontrar y podemos empezar a sospechar de estos trastornos. Y en la parte funcional, obviamente los labios abiertos, hipotónicos, invertidos, todo lo que fuimos viendo en las imágenes anteriores, ¿ya? Y importante, volver a recalcarles que cuando tenemos alguna sospecha de alguna alteración funcional oromotora, importante el trabajo en equipo con los fonoaudiólogos, y cuando tenemos sospechas de respiraciones orales obstructivas, importante el trabajo con otorrinolaringólogo o broncopulmonar, ¿ya? Ya, ahora pasamos a la última, ya estamos terminando, chiquillos. Es que en esa pongo un poquito más de énfasis porque es muy completa esa alteración. Ya, y finalmente, la última función, ¿cierto?, de este sistema estomatognático que nosotros vamos a tratar, o sea, nosotros no lo tratamos, pero sí podemos pesquisarlo, es la fonoarticulación, ¿cierto? Y importante algunos conceptos actuales de lo que es el habla, ¿cierto?, la fonoarticulación, y el habla, según la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audiología, se define como la capacidad de articular sonidos y producir patrones de sonido para poder comunicarse, ¿ya? Obviamente, al igual que los otros procesos, esto es una coordinación de varios procesos que incluye también coordinarse con la respiración, con la fonación, la articulación y la prosodia, que son términos ahí fonoaudiológicos que podemos después conversar con nuestros amigos fonoaudiólogos. Ya, el aparato fonador, ¿cierto? Participan todas estas estructuras, incluyendo la cavidad oral, los dientes, ¿cierto? El paladar duro, la úvula, porque la lengua se va a apoyar en estas estructuras para poder articular ciertos fonemas, ¿ya? Y obviamente también esto modulado, ¿cierto? Por una zona del cerebro que se llama el área de Broca, ¿ya? Y esto para producir el lenguaje es como la parte cognitiva de este proceso, porque obviamente no solamente es la articulación de los músculos y todo, sino que también se coordina con la parte, ¿cierto?, cerebral cognitiva para poder articular palabras y frases coherentes. ¿Ya? Entonces, tenemos los órganos de la respiración que participan, los órganos de la fonación, ¿cierto?, que a diferencia de los procesos anteriores, acá es como más detallado, las fosas nasales, las narinas, la faringe, la laringe, las cuerdas vocales. Esas no participaban en el proceso anterior. Y los órganos de la articulación, que serían los dientes, las encías, el paladar blando, paladar duro, todas esas estructuras de la cavidad oral participan en la fonoarticulación. ¿Ya? Entonces, el habla implica una diversidad de tareas o de recursos que son procesos motores, sensoriales, lingüísticos, cognitivos, de memoria y atención. O sea, es un proceso igual muy complejo, que incluye varias de las estructuras que anteriormente igual mencionamos, ¿ya? Igual, algunos conceptos importantes para cuando ustedes hablen con su fonoaudiólogo derivador, tengan claras las diferencias, ¿cierto?, entre lo que es la fonética, la fonología. La fonética es la habilidad de la persona para articular el sonido, ¿ya? Es
la musculatura, la lengua, el movimiento. La fonología ya es el uso funcional y cognitivo-lingüístico de los segmentos en tareas del habla. O sea, lo que conversábamos que maneja, ¿cierto?, el área de Broca del cerebro, donde ya nosotros, aparte de articular la palabra, le vamos a dar un sentido, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Y finalmente, en el fondo, lo que nos va a interesar a nosotros, o lo que nosotros vamos a poder evaluar de cierta manera, es la fonoarticulación, principalmente, porque el resto, ¿cierto?, ya se encarga el fonoaudiólogo. Entonces, lo mismo, el desarrollo a través de la vida, ¿cierto?, de las funciones del habla. La fonética y la fonología se van adquiriendo a través del crecimiento del niño. En el fondo, el uso de los procesos de simplificación fonológica se va extinguiendo y a través de la edad, y se va favoreciendo la inteligibilidad de las palabras, también a través del crecimiento y el desarrollo del niño, ¿ya? Y finalmente, para nosotros asumir que un sonido está realmente aprendido, fonética y fonológicamente, debe ser articulado y utilizado de manera apropiada en las tareas del habla, ¿ya? O sea, se debe, además de articular bien, utilizarlo bien de manera cognitiva y lingüística. Ahí es donde ya dicen que, ¿cierto?, está bien desarrollada la función. Acá una tablita para recordar, ¿cierto?, algunos fonemas de más o menos las edades en que se van desarrollando estos fonemas. Y tenemos, ¿cierto?, de desarrollo temprano, entre los 2 y 3 años. Los fonoaudiólogos lo pronuncian como se pronuncian las letras, la P, la T, la Q, ¿ya? Así lo van diciendo ellos, que en el fondo así es como se debe pronunciar. Desarrollo medio, entre los 4 o 5 años, ¿cierto? Bueno, esa no sé cuál es. La R, ¿ya? La R suave, ¿ya? Y finalmente, de desarrollo tardío, tenemos la R, ¿ya? Esa es la que se desarrolla más tarde y que generalmente es la más característica, que uno dice como tuta, no pronunciaría la R, debe tener frenillo corto, debe tener alguna alteración, pero fíjense que se desarrolla recién a los 6 años. O sea, si ustedes tienen un paciente de 5 años que todavía no dice bien perro, no se asusten, todavía puede ser, bueno, obviamente hay que descartar alguna alteración, de todas maneras, ¿cierto?, en su examen extraintegral, pero todavía no es la edad en que tienen que desarrollarlo al 100%, ¿ya? Si tienen un paciente de 7, 8 años que no pronuncia bien perro, rama, ratón, ahí sí podemos poner la alerta y podemos hacer una interconsulta a fonoaudiología por una sospecha de trastorno del sonido del habla, ¿ya? Entonces, tenemos que hay algunos fonemas dentoalveolares, que esos son los que nosotros vamos a poder como evaluar de mejor manera, ¿cierto? Y acá tenemos los fonemas dentarios, donde la lengua se acerca a los dientes superiores. Por ejemplo, la T y la D, ¿ya? Mi amiga fonoaudióloga estaría muy orgullosa de mí porque digo T y D. Ya, eso, entonces, ¿cómo vamos a evaluar eso? ¿Cómo evaluarían ustedes en su paciente si dice bien la T o la D? Si toca los dientes con la lengua cuando lo pronuncia. Ya. ¿O? Palabras con T. Pedirle que diga palabras con T, ¿cierto? O con D, y justamente, como igual decía su compañero, ver si también dónde pone la lengua, tratar de observar un poco, porque obviamente nosotros no somos los especialistas en eso, pero podemos hacer una evaluación para poder tener ciertas sospechas. ¿Ya? Entonces, obviamente, pedirle que diga algunas palabras con esos fonemas, y los fonemas alveolares que serían la R y la N. ¿Ya? Si se fijan, si ustedes dicen esos fonemas, sean conscientes de dónde ponen la lengua. N, ya, la R, la S. ¿Dónde ponen la lengua? ¿El paladar? Entre el paladar, entre los dientes, ¿cierto? En esa zona, o deberían. Y si no lo hacen, vayan al fonoaudiólogo. Ya. Entonces, y en el fondo, ¿qué es lo que vamos a sospechar si encontramos estas dificultades en el niño? Vamos a tener una sospecha, porque nosotros no vamos a diagnosticar, pero vamos a tener una sospecha de trastornos de sonidos del habla, ¿ya? Y los trastornos del sonido del habla, que antiguamente se les llamaba dislalias, pero el término actual es trastorno del sonido del habla, son la dificultad para producir adecuadamente los sonidos, en este caso del español, a edades en que debiesen ya estar adquiridos, ¿ya? Y algunas causas pueden ser frenillo lingual alterado, maloclusiones, paladar hendido, entre otros. Porque, bueno, así decía en la literatura paladar hendido, pero en el fondo estos paladares ogivales y todo, finalmente, chiquillos, algún niño que tenga deglución atípica o deglución adaptada o interposición lingual, también puede desarrollar alguna alteración en algún fonema. En
En vez de la S, ¿cierto? Decir teta, todo con teta, caja, zapato. ¿Ya? Entonces esas cositas tenemos que ir pesquisando. Y finalmente este cuadro es como un poquito de resumen. La parte fonobiológica, la literatura fonobiológica es súper técnica. Y acá yo solamente quería mostrarles que esta es la parte, digamos, de la etiología donde nosotros podemos sospechar. ¿Ya? Acá hay otras causas de pérdida auditiva, hay otras cosas que ahí ya no entran en nuestras competencias. Pero sí, cuando tenemos pacientes fisurados, con maloclusiones, con frenillos linguales alterados u otros, ahí sí nosotros podemos sospechar y podemos advertir esta sospecha y hacer la interconsulta correspondiente. ¿Ya? A través de nuestro examen clínico extra intraoral, decirle al paciente que pronuncie palabras con estos fonemas y generar la sospecha para hacer la interconsulta a fonoaudiólogo. Y como conclusión, chiquillos, finalmente, para englobar ya todo esto que fue mucha información, traté de hacerlo lo más acotado posible, pero era harto y todo es importante. Las funciones orofaciales son procesos complejos donde participan múltiples componentes neuromotores, sensoriales, cognitivos, entre otros, y la coordinación y buen desarrollo de estas funciones son fundamentales para mantener la calidad de vida de las personas durante toda la vida, ya hasta adultos, no solo los niños. Y el tratamiento frente a las alteraciones y las funciones orales siempre va a requerir un abordaje multi e interdisciplinario, ya no se olviden de eso. Y aquí están las referencias bibliográficas y si después alguien tiene alguna duda o quiere alguna bibliografía, me pueden escribir al correo que está en el campus virtual y yo se los puedo enviar o voy a tratar de pedirle a la doctora si los puede subir igual lo que considere más importante. ¿Ya? Eso, chiquillos, alguna duda, yo sé que ya se quieren ir, pero si no igual me pueden escribir. ¿Ya?